En Oriente Medio, en los confines septentrionales de la península arábica, entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, se encuentra Jordania, puente entre Oriente y Occidente. El itinerario nos llevará a descubrir el esplendor de las costas de Aqaba, el extraordinario paisaje desértico de Wadi Rum, la sorprendente Petra y sus templos nabateos, el castillo en el desierto de Ashaubak, así como la bella Mádaba y sus mosaicos. Visitaremos además las fortalezas árabes de Al-Qaraná, Amrá, Al-Azraq y finalmente entraremos en Amán, capital del reino, para llegar hasta la antigua Gerasa. Jordania, un reino construido en la arena, un crisol de colores, está atravesada por miles de itinerarios. Caravanas y reyes legendarios trazaron rutas recorridas posteriormente por aventureros, héroes y mercaderes que cruzaron el desierto y lo poblaron en busca de paraísos de gloria y riqueza. Civilizaciones milenarias entraron por esta puerta que siempre ha separado Occidente de Oriente, desde los albores de la historia hasta nuestros días. Desiertos, arena y extensiones de agua salada conforman un lugar fascinante y aparentemente hostil, donde el agua dulce constituye una riqueza, un tesoro escondido, desentrañable tan solo por el pueblo del desierto. Por algún azar irónico de la naturaleza, la línea de separación entre Oriente y Occidente constituye un surco profundo. Se trata de una depresión que se extiende desde el río Jordán hasta el Mar Muerto, resurgiendo por Wadi Araba hasta el Mar Rojo. Como un hueco entre dos hendiduras en la roca, es una fractura que a ojos de Occidente hace el papel de bisagra. Por un lado Occidente, Israel, el Mediterráneo. Por el otro el mundo árabe, el oriente anunciado por Transjordania, por el desierto y por su pueblo nómada, el reino de arena, el reino de los beduinos. Jordania se asienta sobre el último trozo de tierra perteneciente a Arabia Saudí, recorrido en la antigüedad por filas de camellos y caravanas cargadas de especias, guiadas por los beduinos, nómadas del desierto y navegantes de mares de arena. Llegaban por tierra hasta Aqaba y las naves griegas y romanas partían hacia Oriente, tal y como lo hacen actualmente los barcos mercantes modernos. En este país, con solo 10 kilómetros de costa, Aqaba, el único puerto jordano, ha tenido siempre una importancia estratégica. Gracias al control que los jordanos ejercían sobre el Golfo, cobraban elevados impuestos a todas las naves que querían amarrar en el puerto. Jordania cuenta además con deliciosas playas de arena blanca, bañadas por uno de los mares más bellos y limpios del mundo. La mayor parte del territorio jordano está formado por desiertos. En su interior serpenteaban las sendas recorridas por las caravanas de los beduinos procedentes de India y de China, que a través del Yemen transportaban incienso, mirra y otras riquezas de Oriente. De Aqaba parte la ruta que el Génesis denominó Ruta de los Reyes, actualmente una carretera asfaltada, antaño una gran arteria del desierto por la que transitaban mercancías y viajeros. Se trataba de peregrinos que se dirigían a la Meca, en Arabia Saudí, destino obligado para todo musulmán. Ya sea por fe o por dinero, fueron muchos los litigantes que se disputaron el control de la Ruta de los Reyes. Pero los verdaderos amos fueron siempre los beduinos. Solamente ellos podían guiar a los peregrinos, organizar caravanas, encontrar fuentes de agua, preparar algo de comida y organizar mercados. Libres de todo control, custodios de la seguridad de las caravanas, en caso necesario se convertían en saqueadores de cualquier riqueza. Conformaban un pueblo libre con una única atadura, el desierto. A lo largo de la Ruta de los Reyes, así como en toda Jordania, que en su 80% es desértica, el agua es un bien precioso difícil de hallar.
Es necesario buscarla en las sinuosidades más escondidas, entre las rocas puntiagudas, como la de Wadi al-Mujib, uno de los lugares más fascinantes de Jordania, donde la erosión ha excavado un desfiladero profundo e imponente. Se trata de una zona kárstica, donde barrancos escarpados descienden más de 400 metros hasta llegar a un lago que constituye la mayor extensión de agua de Jordania. Es un lago antiguo y condenado, en cuyas cercanías surgieron Sodoma y Gomorra, ciudades lujuriosas y depravadas que, según la Biblia, fueron duramente castigadas por Dios. Nos encontramos en el Mar Muerto, una inmensa extensión de agua inutilizable donde no hay rastro de vida animal ni vegetal. El Mar Muerto es el lago más salado del mundo. Su concentración de sal alcanza el 33%, 10 veces más que cualquier mar abierto. Se trata de la mayor depresión de la Tierra, que alcanza los 394 metros bajo el nivel del mar, una ensenada que contiene 44.000 millones de toneladas de sal, utilizados tanto en el arte culinario como en farmacología. El lago acoge el agua dulce de 5 afluentes y no tiene ninguna vía de salida. Sin embargo, se evaporan más de 5 millones de metros cúbicos de agua al día. La temperatura es alta en estas latitudes y las costas del Mar Muerto sufren la invasión de un gran número de turistas y veraneantes. El lago cuenta con playas de una belleza única en el mundo, en las que se puede admirar un paisaje salvaje y primitivo. Los beduinos que se dirigían hacia el norte en caravanas no habrían estado interesados en el Mar Muerto de no ser por la sal que intercambiaban por otras mercancías. Numerosas caravanas abandonaban la ruta de los Reyes para dirigirse hacia el único valle fértil de Jordania, el Valle del Jordán, poblado por animales salvajes tal y como nos recuerda la Biblia. Junto al Jordán encontramos Palestina, la tierra que Dios prometió a los hebreos. El profeta Moisés, que guió a los judíos a la tierra prometida, pudo llegar a ver Palestina desde lejos, desde el monte Nebo, que domina el Valle del Jordán. En este preciso lugar, poco antes de morir, el Señor le reveló: «Este es el país que he prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Será por tanto para tu descendencia. Podrás verlo, pero tú no lo hollarás». El Valle del Jordán ha sido también objetivo de otros muchos itinerarios. Sus productos, actualmente presentes en los mercados locales, atraían antaño a las caravanas, y las riquezas agrícolas eran intercambiadas con las preciadas mercancías de los beduinos. El valle es sin duda alguna una de las maravillas de Jordania. Las curvas dóciles y ampulosas del Jordán, que fluye plácido hacia el Mar Muerto, diseñan un paisaje insólito y majestuoso, uno de los más atractivos y variopintos de toda Jordania. Nos encontramos ante lugares como los mercados de las ciudades y los pueblos jordanos, donde hay gran variedad de productos artesanales. La producción artesanal de Jordania es muy diversa y está muy vinculada al mundo nómada. Estas alfombras de lana de cabra y casi todos los objetos típicos que se encuentran en los suk pueblan también las jaimas del pueblo del desierto. Son tejidos realizados en los primitivos telares beduinos. Cada tapiz contiene colores y símbolos que son emblema de la tribu de la que proceden y de sus valores.
Otros elementos de belleza particular son también los tradicionales puñales, inseparables de los nómadas, con adornos e incrustaciones realizadas escrupulosamente. Así como los collares de ámbar, monedas y cornalina que adornan el cuello de las bellas mujeres del desierto. Los colores de la artesanía de Jordania han sufrido influencias bizantinas, musulmanas y orientales. Desde Oriente llegaban antaño tejidos y joyas transportados en caravanas. La existencia de tantas riquezas hizo que se desarrollaran tiendas, mercados y ciudades comerciales. Gerasa, uno de los emplazamientos arqueológicos más significativos de Jordania, fue fundada en 332 a.C. por Alejandro Magno. Después fue conquistada por los romanos, quienes la convirtieron en lugar de encuentro de las rutas de las caravanas. Para los romanos, la conquista de Gerasa, la actual Yaras, representó un gran acontecimiento. Al dominar la zona comprendida entre Áqaba y Damasco y controlar las rutas beduinas, dejaron de pagar impuestos y peajes. Esta es la magnífica plaza oval de Gerasa, donde los hombres de negocios orientales y occidentales se encontraban para discutir los precios de las mercancías y llevar a cabo contratos e intercambios. En este lugar, el pueblo de los nabateos, verdadera nación nómada del desierto de Jordania, ofrecía sus propios servicios al pueblo romano, sin llegar nunca a someterse a él y haciéndole pagar generosamente su colaboración. A lo largo de esta imponente calle de 800 metros de longitud, delimitada por dos pórticos de casi 260 columnas, se llevaban a cabo intercambios comerciales. Bajo los pórticos bullían las tiendas y las bodegas, mientras a lo largo de la avenida adoquinada pasaban carros con cargas increíbles cuyas huellas todavía son visibles. En las ciudades comerciales no podía faltar la diversión. Gerasa era una especie de Las Vegas de la antigüedad, donde se reunían nobles, comerciantes y beduinos para decidir en qué basarían su entretenimiento. Después se abandonaban a la vida mundana de los ricos y visitaban el hipódromo, las termas, el teatro o sencillamente se dedicaban a pasear bajo los pórticos. El teatro de Gerasa tiene capacidad para 5.000 plazas y es uno de los mejor conservados de todo Oriente Medio. Actualmente se utiliza sobre todo durante el Farash Festival of Culture and Arts, un importante acontecimiento cultural que se celebra anualmente durante el mes de julio y corre a cargo de la reina Noor, esposa del rey Hussein. Con la caída del Imperio Romano, primero el de Occidente y después el bizantino de Oriente, también Gerasa decayó. Esta es la bandera del reino jordano, que sustituyó a la inglesa y que actualmente ondea en el reino de arena y en su capital, Amán, la antigua Filadelfia, llamada así en honor a Filadelfo II de los Ptolomeos de Egipto, quien la conquistó en el siglo III a.C. Amán, la ciudad más grande de Jordania, es actualmente un centro político importante y moderno, enlace diplomático entre Occidente y Oriente. Como Roma, situada entre 7 colinas, conserva pedazos de su historia entre las construcciones modernas. Amán alberga las dos mezquitas más grandes del país. La de Hussein es la más relevante desde el punto de vista religioso. Esta mezquita, exclusivamente reservada a los musulmanes, prohíbe el acceso a los occidentales.
Abu Darwish es sin duda la mezquita más bella. Como si estuviera suspendida sobre las casas, domina la ciudad desde lo alto de uno de los minaretes, el Jebel Ashrafiyeh. Abu Darwish se caracteriza por su perfecta bicromía. Las estrías en blanco y negro y sus agujas ampulosas le confieren un tono casi fabuloso que contrasta con la rudeza del lugar. El rito de la purificación y los oficios religiosos imponen al visitante unos momentos de respetuoso silencio. Amán es la capital del reino hashemita de Jordania. Su rey, Hussein, descendiente directo del profeta, era hashemita. También lo eran las tribus nómadas del desierto que lograron convertir Jordania en un reino autónomo en el siglo XX. En la actualidad, Jordania es un país abierto y tolerante que constituye un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Amán es una ciudad con fuertes contrastes, habitada por descendientes de los beduinos con su tocado característico, por occidentales, cristianos, circasianos, palestinos, armenios y griegos. Se trata de una ciudad musulmana cuyas leyes se basan en el Corán, pero a la vez es una ciudad libre y respetuosa ante cualquier otra forma de pensar. Dejamos Amán y sus bazares y nos desplazamos para poder admirar otra de las maravillas del reino de Jordania. La bandera del Islam empezó a ondear en Jordania en 600 después de Cristo, cuando los árabes de la península saudí, guiados por Mahoma, empezaron a expandirse por todo Oriente Medio y llegaron hasta África y Europa. A pocos kilómetros de Amán, junto a una carretera para camiones, encontramos una fortaleza sólida y fascinante en medio del desierto, llamada Al-Karaná. Se trata de un símbolo de la llegada de los árabes a Jordania. Tal y como muestran las imponentes torres circulares y las aberturas de los sótanos que recorren los muros, el castillo tuvo para los musulmanes un claro fin defensivo. Los beduinos, en cambio, continuaron con sus rutas, sus caravanas y su libertad, pero cambiaron de religión. Mahoma consiguió incluso conquistarlos a ellos, hecho que contribuyó a que surgiera cierto sentimiento de fraternidad entre las tribus, cuya rivalidad no obstante nunca desapareció por completo. Los árabes construyeron varios castillos en el desierto jordano. El castillo de Amrá es el más bello. Su fortaleza sirvió de avanzada para defender las zonas prohibidas de Jordania, pero también fue construido como alojamiento para el califa en épocas de caza. Los califas eran los jefes supremos de la comunidad musulmana, sucesores o vicarios del profeta Mahoma y amantes de la caza, tal como muestran los frescos de Amrá, los más antiguos de la civilización árabe. A través de ellos nos damos cuenta de que los habitantes de Amrá eran extraños y originales. Danzas y músicos, desnudos femeninos, artesanos trabajando y un magnífico zodíaco, astros y estrellas que permitían a los beduinos guiar las caravanas durante la noche y descansar de día en oasis y manantiales. Los artistas árabes nos legaron también los frescos de la sala central del castillo de Amrá, donde el califa se sentaba en su trono. En los laterales aparecen todos los enemigos del Islam, el rey de Persia, el Negus de Abisinia y el emperador de Bizancio.
El desierto jordano fue siempre testimonio del encuentro entre los cristianos del Imperio Romano de Oriente y los ejércitos árabes, incluso de algunas batallas lideradas personalmente por Mahoma. Sin embargo, el profeta no pudo contemplar la victoria del Islam, los califas y los ejércitos de Alá, que vencieron definitivamente a los bizantinos en 636, poco después de su muerte. Al sur de Amán, a lo largo de la Ruta de los Reyes, se encuentran los pocos restos de la dominación bizantina en Jordania. Son escasos pero muy importantes, los fabulosos mosaicos de Mádaba. En el interior de la iglesia de San Jorge se halla el más importante, el que representa el mapa de Palestina, la tierra prometida negada a Moisés. Este mosaico, realizado en el siglo VI para los peregrinos que pretendían visitar la Tierra Santa, podría haber servido como guía turística. La mayor parte de los personajes y los motivos representados en los mosaicos de Mádaba son poco habituales en el arte bizantino, generalmente dedicado a imágenes sagradas. Se representan escenas de caza, jardines exuberantes y plantas frondosas. Tampoco faltan los desnudos femeninos de extraña gracilidad o refinadas formas geométricas junto a inscripciones antiguas. El arte del mosaico encuentra momentos de gran expresión también en el Monte Nebo, a pocos kilómetros de Mádaba. Este monte es uno de los lugares sagrados más apreciados por los cristianos. El santuario fue construido con una intención conmemorativa evidente, en el mismo lugar donde Moisés meditó durante los últimos días de su vida. Jordania es realmente una tierra de grandes itinerarios, de fantásticos viajes por carretera. Sus rutas han sido recorridas en todas las épocas y con objetivos diversos: la huida, el dinero, la búsqueda del poder o de la libertad. El castillo de Al-Azraq, en pleno desierto, fue testimonio de las numerosas dominaciones que asediaron el reino de arena, de las disputas que tuvieron lugar en sus desiertos y de la presencia de los verdaderos amos del territorio, los beduinos, que utilizaron el castillo durante siglos, independientemente de quién fuera su propietario. Este fortín fue construido por los romanos para poder controlar las rutas de las caravanas hacia Siria. Se trata de un ejemplo típico de recinto donde se cobijaban las caravanas durante la noche o en momentos de descanso. Contaba con establos para los animales y habitaciones para los viajeros. En este lugar, las caravanas podían detenerse, beber y comer, y tras pagar un peaje reemprender la ruta. El castillo disponía de una guarnición militar bajo el mandato de quien ostentara el poder en aquel momento, cuya función era velar por su seguridad. Después de los romanos, el castillo fue ocupado por los bizantinos, más tarde por los califas árabes. Le siguieron los cruzados por la liberación de Tierra Santa. Posteriormente fue invadido por los turcos. Y finalmente hospedó al teniente Edward Thomas Lawrence, más tarde conocido como Lawrence de Arabia, oficial inglés al servicio de su reina que acabó por defender la causa árabe. Junto con la historia ajetreada de este país, descubrimos los sabores de la cocina del desierto. Una vez más, el espíritu beduino da forma y substancia a la exquisita cocina jordana. Algunos platos típicos son el sabroso mesaf, carnero estofado y arroz aliñado con yogur, piñones, almendras y canela. Las aromáticas Daoud Pasha, albóndigas con cebollas y piñones. El suave hummus a base de garbanzos y manteca de sésamo para untar el pan. Además de los dulces, blandos y sabrosos. El arroz y las especias son una constante en la cocina jordana, así como los aromas que se utilizan incluso con el café. El café que preparan los beduinos tiene un sabor único. Enriquecido con semillas de cardamomo, es de color claro, pero su sabor es muy intenso. El café representa un verdadero ritual para los beduinos, que a menudo lo tuestan y lo muelen en sus jaimas. Si algún día nos convertimos en sus huéspedes, nuestra taza de café no permanecerá nunca vacía. Actualmente Jordania es un lugar caracterizado por la gentileza de sus habitantes, un puente entre Oriente y Occidente que favorece el diálogo y la comprensión.
aunque no siempre ha sido así. Este castillo, llamado Ash-Shaubac, fue construido en 1115 por los cruzados, que acababan de conquistar Tierra Santa y pretendían defenderla ante el posible regreso de los árabes, elevando fortalezas entre Palestina y el desierto jordano. Además, la defensa del Santo Sepulcro era muy difícil y los cruzados la financiaban exigiendo tasas y peajes en el valle. El ejército de Alá, que pretendía acabar con los cruzados, intentó varias veces reconquistar Ash-Shaubac, punto estratégico para el negocio de los impuestos, gracias a su posición dominante en las rutas seguidas por los nómadas nabateos, antepasados de los beduinos. Pero, ¿quiénes eran los nabateos, cuyo rastro ya hemos encontrado a lo largo de nuestro camino? Su historia comienza mucho tiempo atrás. Antes del siglo pasado, al menos en Occidente, no se conocía nada acerca de su historia hasta que se descubrió una ciudad fantástica, rodeada por monumentos magníficos, joyas rojizas en medio del desierto, testimonios milenarios de una civilización antigua y próspera, los nabateos, comerciantes y amos de las rutas de las caravanas. Petra, su ciudad, era el lugar más conocido de Jordania y la UNESCO la declaró Patrimonio Mundial en 1985. Estos monumentos no se construyeron, sino que se excavaron y se modelaron en la misma roca. Los nabateos disponían de un elemento natural de gran belleza y colorido para la realización de las obras de arte citadas. Quisieron pues ensalzarlo, inspirándose en los monumentos de los griegos y los egipcios. Pero el significado real de estas obras de arte constituye aún un misterio para Occidente. No se trataba de casas, aunque esta zona fuera bastante poblada. Los nómadas nabateos, aunque poseían oro y riquezas, prefirieron vivir bajo sus jaimas. Estos monumentos de formas extrañas y gemas llenas de brillo reflejan el bienestar de que gozaban. A través de estas obras espléndidas, este pueblo nómada intentaba hacer ostentación de su propia riqueza, conquistada mediante el comercio de los preciados productos chinos e indios y de las especias del reino de Saba, actualmente territorio del Yemen. Verdaderas caravanas de mercaderes llegaban a este lugar de ensueño, el más bello y sobre todo el más tranquilo de todos los puertos. La ciudad no surgió en este preciso lugar por casualidad. La estructura geológica del suelo, a base de profundas gargantas y de desfiladeros estrechos, hacía de Petra una ciudad inatacable. Los romanos, no obstante, ofendidos ante la riqueza de la ciudad y cansados de pagar impuestos que hacían tambalear su balanza comercial, atacaron Petra, la inexpugnable. Contenidos en numerosas ocasiones, lograron conquistar la ciudad a base de someter a sus habitantes a una muerte segura, desviando el curso del torrente de agua que la alimentaba, condenándolos a morir de sed. Una vez arrebatados los campamentos de los nabateos, los romanos convirtieron Petra en una ciudad hecha a su medida, de la cual vemos sus restos de casas, templos, teatros, termas y, obviamente, comercios y almacenes. Poco a poco, Petra fue quedando fuera de las rutas comerciales hasta convertirse en una ciudad totalmente abandonada. Sus monumentos fueron olvidados y Petra fue borrada del recuerdo del mundo occidental. Petra se convirtió en una especie de ciudad fantasma hasta el siglo XIX, como una leyenda en boca de los árabes. El explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt, fiel creyente de las leyendas, quedó conmovido ante la historia de la ciudad y se dedicó a recuperar historias exóticas y habladurías. De este modo empezó a explorar zonas totalmente indeseadas para la mayoría de los occidentales.
Comprendió que la mítica Petra existía realmente, pero que los beduinos del desierto la escondían con recelo. Para poder ganarse la confianza de los nómadas, el explorador suizo fingió ser musulmán y en 1812 consiguió que le condujeran hasta la ciudad. En el camino, los beduinos y el explorador entraron en un desfiladero denominado Sikh, situado entre montañas, una verdadera maravilla de la naturaleza, un fenómeno de la erosión que asombra a quien consigue contemplarla. Pero la verdadera sorpresa espera al visitante justo en la salida de Sikh, donde se alza una joya rosa insertada en la roca viva de Petra. Un monumento magnífico, resplandeciente e inesperado como el agua en el desierto. Este monumento, tal vez el más bello, se denomina el Tesoro, nombre que induce al visitante a entrar en sus salas para descubrir que tanta majestuosidad e inmensidad exterior encierran una única sala, tal vez una tumba misteriosa. Después de descubrir Petra, Johann Burckhardt se acercó cada vez más a su gente y a su fe, hasta convertirse al Islam. Cuando murió fue incinerado en el cementerio musulmán de El Cairo. Otros muchos personajes occidentales que por azar pudieron contemplar Petra se embriagaron con la magia de la ciudad. Tal fue el encanto que despertó en Lorenz de Arabia, que incluso cuando los turcos le perseguían, no pudo contener su asombro y admiración y dijo: «Este es sin duda alguna el lugar más espléndido del mundo». Desde esta fascinante región del desierto llamada Wadi Rum, Lorenz de Arabia, junto con el príncipe Faisal y sus beduinos, partió hacia la conquista de Aqaba. Wadi Rum es un espectáculo natural de inigualable belleza y un lugar idóneo para las tribus beduinas que todavía existen en Jordania. El cuerpo de policía del desierto vela por la integridad de esta tierra fronteriza. Su atuendo, la característica kefia en la cabeza, cartucheras en bandolera y puñales en la cintura, les confiere un aspecto realmente amenazador. Pero en realidad su misión en el desierto de Wadi Rum, ya sea sobre dromedarios o en jeeps modernos, consiste en acoger amablemente a los turistas y socorrerles si se encuentran con dificultades, como suele ocurrir a quienes deciden recorrer el desierto a pie. Wadi Rum se convierte en un verdadero paraíso para sus visitantes si estos aprenden a respetar las leyes del lugar. Incluso cabe la posibilidad de visitar una jaima en alguno de los últimos campamentos de los beduinos que siguen siendo nómadas y que no han renunciado aún a la libertad del desierto. Estas confortables jaimas se elevan sobre la arena como banderas feroces. Los pueblos nómadas renuevan día a día sus rituales. Toman su comida en un plato único y común, utilizando la mano derecha, pues consideran impura la mano izquierda. Sus ritos y su dignidad son las únicas raíces que este pueblo conoce. El resto es movimiento, etapa tras etapa.
cuentan con otra cosa que ha permanecido indemne a lo largo de los siglos: el desierto, salvaje, silencioso, inmenso. Wadi Rum es uno de los desiertos más bellos del mundo. Su paisaje es lunar, surrealista, con agujas que llegan a más de 600 metros sobre la arena dorada, con reflejos rosados que recorren los pináculos de catedrales perdidas en una confusa inmensidad, con desfiladeros capaces de absorber en su interior cualquier forma de vida. En este precioso lugar, la vida es un don solamente para quien consigue compartirla con una naturaleza árida y despiadada, donde se respira el sentido real de la existencia, única e irrepetible, libre de cualquier opresión. En este preciso lugar se respira ese sentimiento llamado libertad. De estos lugares inaccesibles, donde nadie imaginaría que se pudiera formar un ejército, partió uno que además se retiene como legendario para luchar contra el opresor. Las tribus beduinas guiadas por Lorenz de Arabia marcharon a la conquista del baluarte otomano de Aqaba, puerto estratégico que una vez conquistado representó el comienzo del reino de Jordania. Una vez más, la historia nace en el desierto magnífico, misterioso, que hemos aprendido a amar. Este desierto que ofrece a su pueblo vida y también libertad. Desierto que nos domina y que nos infunde a nosotros, los occidentales, un profundo sentimiento de impotencia, tal y como el mismo Lorenz describió en sus memorias. Nuestra caravana fue consciente de su propia parvedad y amaneció taciturna, temerosa y avergonzada de ostentar nuestra mezquindad tan conocida en presencia de la gran maravilla de los montes del desierto. Desiertos, arena y extensiones de agua salada conforman un lugar fascinante y aparentemente hostil, donde el agua dulce constituye una riqueza, un tesoro escondido, desentrañable tan solo por el pueblo del desierto.
Por algún azar irónico de la naturaleza, la línea de separación entre Oriente y Occidente constituye un surco profundo. Se trata de una depresión que se extiende desde el río Jordán hasta el Mar Muerto, resurgiendo por Wadi Araba hasta el Mar Rojo. Como un hueco entre dos hendiduras en la roca, es una fractura que a ojos de Occidente hace el papel de bisagra. Por un lado Occidente, Israel, el Mediterráneo. Por el otro el mundo árabe, el Oriente anunciado por Transjordania, por el desierto y por su pueblo nómada, el reino de arena, el reino de los beduinos. Jordania se asienta sobre el último trozo de tierra perteneciente a Arabia Saudí, recorrido en la antigüedad por filas de camellos y caravanas cargadas de especias, transitaban mercancías y viajeros. Se trataba de peregrinos que se dirigían a la Meca, en Arabia Saudí, destino obligado para todo musulmán. Ya sea por fe o por dinero, fueron muchos los litigantes que se disputaron el control de la ruta de los reyes. Pero los verdaderos amos fueron siempre los beduinos. Solamente ellos podían guiar a los peregrinos, organizar caravanas, encontrar fuentes de agua, preparar algo de comida y organizar mercados. Libres de todo control, custodios de la seguridad de las caravanas, en caso necesario se convertían en saqueadores de cualquier riqueza. Conformaban un pueblo libre con una única atadura, el desierto. A lo largo de la ruta de los reyes, así como en toda Jordania, que en su 80% es desértica, el agua es un bien precioso difícil de hallar. Es necesario buscarla en las sinuosidades más escondidas, entre las rocas puntiagudas, como la de Wadi al-Mujib, uno de los lugares más fascinantes de Jordania, donde la erosión ha excavado un desfiladero profundo e imponente. Se trata de una zona kárstica, donde barrancos escarpados descienden más de 400 metros hasta llegar a un lago que constituye la mayor extensión de agua de Jordania. Guiadas por los beduinos, nómadas del desierto y navegantes de mares de arena. Llegaban por tierra hasta Áqaba y las naves griegas y romanas partían hacia Oriente, tal y como lo hacen actualmente los barcos mercantes modernos. En este país, con solo 10 kilómetros de costa, Áqaba, el único puerto jordano, ha tenido siempre una importancia estratégica. Gracias al control que los jordanos ejercían sobre el Golfo, cobraban elevados impuestos a todas las naves que querían amarrar en el puerto. Jordania cuenta además con deliciosas playas de arena blanca, bañadas por uno de los mares más bellos y limpios del mundo. La mayor parte del territorio jordano está formado por desiertos. En su interior serpenteaban las sendas recorridas por las caravanas de los beduinos procedentes de India y de China, que a través del Yemen transportaban incienso, mirra y otras riquezas de Oriente. De Áqaba parte la ruta que el Génesis denominó Ruta de los Reyes, actualmente una carretera asfaltada, antaño una gran arteria del desierto por la que... Es un lago antiguo y condenado, en cuyas cercanías surgieron Sodoma y Gomorra, ciudades lujuriosas y depravadas que, según la Biblia, fueron duramente castigadas por Dios. Nos encontramos en el Mar Muerto, una inmensa extensión de agua inutilizable donde no hay rastro de vida animal ni vegetal. El Mar Muerto es el lago más salado del mundo. Su concentración de sal alcanza el 33%, 10 veces más que cualquier mar abierto. Se trata de la mayor depresión de la Tierra, que alcanza los 394 metros bajo el nivel del mar, una ensenada que contiene 44.000 millones de toneladas de sal, utilizados tanto en el arte culinario como en farmacología. El lago acoge el agua dulce de 5 afluentes y no tiene ninguna vía de salida. Sin embargo, se evaporan más de 5 millones de metros cúbicos de agua al día.
La temperatura es alta en estas latitudes y las costas del Mar Muerto sufren la invasión. En Oriente Medio, en los confines septentrionales de la península arábica, entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, se encuentra Jordania, puente entre Oriente y Occidente. El itinerario nos llevará a descubrir el esplendor de las costas de Aqaba, el extraordinario paisaje desértico de Wadi Rum, la sorprendente Petra y sus templos nabateos, el castillo en el desierto de Ashaubak, así como la bella Mádaba y sus mosaicos. Visitaremos además las fortalezas árabes de Al-Qaraná, Amrá, Al-Azraq y finalmente entraremos en Amán, capital del reino, para llegar hasta la antigua Gerasa. Jordania, un reino construido en la arena, un crisol de colores, está atravesada por miles de itinerarios. Caravanas y reyes legendarios trazaron rutas recorridas posteriormente por aventureros, héroes y mercaderes que cruzaron el desierto y lo poblaron en busca de paraísos de gloria y riqueza. Civilizaciones milenarias entraron por esta puerta que siempre ha separado Occidente de Oriente desde los albores de la historia hasta nuestros días.